Hola señoritas, deseando que todas se encuentren bien y dándoles la bienvenida a este su espacio educativo, un espacio que ya tiene ratito que estamos trabajando y bueno, iniciando su segundo parcial. Recordándoles que bueno, este segundo parcial se inició con el tema de la semana pasada, que fue el modelado. Y en esta semana nosotros estaremos trabajando con el tema de la literatura en preescolar. Deseando en verdad que todas entreguen en tiempo y forma sus trabajos para no tener algunas situaciones conflictivas, al término de este segundo parcial, ¿sí? Recuerden que la entrega de sus trabajos, la calidad de sus trabajos reflejan mucho de su personalidad. Bueno, señoritas, pues iniciamos la literatura en preescolar. Vamos a determinar, a lo mejor este ya es un tema que ustedes ya tienen conocimiento. Vamos a ver y a recuperar algunos puntos importantes dentro de este tema. La literatura en preescolar. La literatura en preescolar se maneja o se le da el término de literatura infantil. ¿Sí? La literatura infantil es la que trabajamos en educación preescolar. ¿Por qué se le llama o determinamos literatura infantil? Bueno, la literatura infantil la vamos a considerar como aquella que va dirigida al lector infantil. ¿Sí? Considerando textos aptos para los más pequeños. Sí, eso es lo que nosotros tenemos como literatura infantil y que la literatura infantil se lleva en la educación preescolar y que es aquella que va dirigida al lector infantil considerando textos aptos para los más pequeños. La literatura infantil tiene una importancia. Esta nos indica el por qué se tiene que llevar en la educación preescolar y la importancia va dirigida al logro del desarrollo de varios aspectos, como por ejemplo al desarrollo del lenguaje, así como también al enriquecimiento del vocabulario. ¿Sí? A través de los relatos el niño va enriqueciendo su vocabulario, pero también nos lleva al desarrollo de la personalidad. Y también nos lleva al desarrollo de la capacidad para enjuiciar actitudes. Como por ejemplo, ¿cómo podemos establecer este punto? Que logren desarrollar la capacidad para enjuiciar actitudes. Bueno, el ejemplo puede ser el cuento de Caperucita Roja y el lobo feroz.
¿Cuál es la actitud que van a poner en juicio? Pues la del lobo feroz, el por qué se porta así, el por qué se quiere comer a los demás, por qué los perjudica, ¿sí? Su acción ante Caperucita. Entonces, en este caso, esa capacidad de desarrollar ese juicio va también relacionado con los valores que el niño va adquiriendo dentro de casita o dentro del entorno en el que él se está desarrollando, ¿sí? Enjuiciar si está bien cierta actitud o está mal, ¿sí? Y el por qué consideran que está mal o el por qué consideran que está bien, ¿sí? Entonces esta es una de las importancias, lograr que desarrollen esa capacidad para enjuiciar las actitudes de cada uno de los personajes dentro de un cuento. Otro aspecto también es desarrollar la atención. Así como también la comprensión de textos. ¿Sí? Así es como nosotros tenemos el inicio de nuestra materia, que es la literatura en preescolar, considerando que en preescolar se considera como literatura infantil aquella que va dirigida al lector infantil, considerando textos aptos para los más pequeños. Y la importancia de llevar la literatura infantil en la educación preescolar es lograr que desarrollen el lenguaje, que desarrollen el enriquecimiento del vocabulario, que desarrollen la personalidad, que desarrollen la capacidad para enjuiciar actitudes, que desarrollen la atención, así como la comprensión de textos. Esto es lo que nosotros tenemos dentro de lo que es la importancia de llevar dentro de la educación preescolar la literatura infantil. Y bueno, ¿qué elementos, qué aspectos entran dentro de lo que es la literatura infantil? La literatura infantil, como ya lo dice, son textos literarios. Bueno, pues entonces entra lo que son los cuentos, las fábulas, las leyendas, las adivinanzas, los trabalenguas, todo aquel texto que nos permite darle lectura y hacer la comprensión de lo que estamos diciendo, ¿sí? El lenguaje tanto oral como escrito. Voy a borrar esto un momento para irnos a lo siguiente. Bueno, pues vamos a ver en este caso el primer elemento de lo que es la literatura infantil, que son los cuentos. ¿Qué podemos entender como cuento? Bueno, los cuentos o el cuento son relatos breves de carácter ficticio. ¿Qué quiere decir con esto? Que no son reales. La mayoría de las situaciones, la mayoría de nuestros cuentos son ficticios. Puede considerarse con pocos personajes y una de las características primordiales de nuestros cuentos es que tienen un final feliz. Siempre terminan con un final feliz. Estas son las características de nuestros cuentos o como concepto de cuento. Relato breve de carácter ficticio con pocos personajes y que siempre tiene un final feliz. Vamos a ir a ver las partes que conforman un cuento. Tienen un inicio,
también un nudo o clímax y un desenlace. O también lo conocemos como un final. ¿Sí? Son las tres partes que conforman un cuento. Un inicio siempre da como el preámbulo de la situación o el lugar donde se va a desarrollar nuestra historia. Y siempre o en la mayoría de los casos comienza, y érase una vez, ¿sí? Es una de las características que tienen nuestros cuentos. El nudo o el clímax es justamente la parte más interesante de nuestra historia. Es cuando se empieza a poner bien interesante, donde despierta el interés profundo de la historia. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Qué le pasará a Caperucita? El ejemplo, ¿no?, que estamos retomando. Ese es nuestro nudo o clímax, justamente la parte alta de nuestra historia para ir descendiendo y llegar al desenlace, que es la parte en donde le damos el final, ¿sí? En donde siempre terminan felices, como por ejemplo, y fueron felices para siempre. ¿Sí? En el caso de los cuentos de las princesas, ¿verdad? Esto es así, tenemos las partes que conforman nuestros cuentos. Otro aspecto que conforma la literatura infantil, otro elemento, son nuestras fábulas. ¿Sí? En nuestras fábulas, ¿qué características tenemos con relación a las fábulas? Bueno, pues son relatos ficticios que siempre llevan un aprendizaje conocido como moraleja, ¿sí? En donde el niño va a obtener el aprendizaje de un valor, por ejemplo, ¿sí? Tenemos dentro de nuestras fábulas la fábula del león y el ratón, ¿verdad? Esta tiene una moraleja que nos da un aprendizaje. Esas son las características de las fábulas, ¿sí? Son relatos ficticios, por regular siempre tienen o están elaborados con personajes y que siempre llevan un mensaje, un aprendizaje para los pequeños. Y ese aprendizaje se relaciona mucho con la adquisición de nuestros valores. Otro elemento son las leyendas. Nuestras leyendas, que también trabajan sobre aspectos sobrenaturales, que muchas veces no le damos una explicación a ese factor sobrenatural, y que bueno, viene de generaciones en generaciones, viene contándose desde hace ya mucho tiempo y que llegan a tener modificaciones al relatarse de una generación a otra. Como por ejemplo tenemos el caso de la leyenda de La Llorona, ¿verdad? Que no sabemos en ciencia cierta si fue verídico, simplemente vamos repitiendo de generación en generación. Y bueno, da una explicación a ciertos sucesos, como por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar nosotros las leyendas en educación preescolar? Recuerden que va dirigido a nuestros niños más pequeños. Y uno de los aspectos es que nuestras leyendas dirigidas a nuestros pequeños no debe causarles ningún temor, ninguna angustia, ningún miedo. Entonces debemos de elaborarlas de manera que den explicación a algo sobrenatural sin causarles temor, ¿sí? Como por ejemplo, los niños tienden a preguntarse mucho sobre por qué el día y la noche. Pues para poder dar explicación de alguna manera a este tema, pues elaboro una leyenda que da origen al día
y la noche. Estos son 3 elementos que conforman la literatura infantil, señoritas. Las actividades estarán en su plataforma y bueno, espero y deseo que le entreguen en tiempo y forma. También está acompañado por un documento para que le den lectura y puedan realizar la actividad que les estoy pidiendo. Me despido, que tengan bonita tarde, hasta luego.